Hoy vamos a sumergirnos en un material que, la verdad, es fascinante. Es un análisis del famoso 12º paso de Alcohólicos Anónimos. Pero directo de sus textos fundacionales. Exacto, de la fuente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede un solo paso contener, todo un manual para vivir? Es una gran pregunta. La frase completa es: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y ahí están las dos claves, ¿no? Llevar el mensaje y practicar estos principios. Justo. Y esa segunda parte es la que lo expande todo. Es como si los primeros 11 pasos te dieran un mapa, una brújula, y el 12º te dijera: bueno, ahora sal y navega el mundo entero con esto. Me encanta esa analogía, es perfecta. Porque los textos que analizamos enmarcan este paso no con un sentido de, digamos, obligación, sino con dos palabras clave: ¿Cuáles? alegría de vivir y acción. O sea, no es un destino para sentarse a descansar, es una nueva forma de moverse, un comienzo activo, totalmente. El giro es radical. Dejas de ser el centro de tu propio universo, te enfocas en los demás, y lo más importante, aplicas todo esto en tu día a día. El objetivo no es solo la sobriedad, sino algo que el texto llama sobriedad emocional. Ok, empecemos a desempacar eso. La primera parte del paso, despertar espiritual, honestamente, es una frase que puede sonar muy abstracta. Sí, hasta intimidante. Claro. ¿Qué quiere decir el texto con eso? ¿Hablamos de un rayo de luz, una visión? Es una gran pregunta, porque el texto se esfuerza mucho en bajarlo a tierra, Ajá, en hacerlo práctico. ajá. Deja muy claro que no es necesariamente un evento milagroso, así, de repente. Es más un cambio de perspectiva, un nuevo estado de conciencia. ¿Y cómo lo define? La definición clave es que la persona ahora puede hacer, sentir y creer aquello que antes, con sus propios recursos y sin ayuda, no podía hacer. Es una transformación interna. Entiendo. Es una capacidad nueva que surge. Pero el texto también lo llama un don que se recibe. Sí, Para alguien más escéptico, eso podría sonar a que, bueno, uno se sienta a esperar a que le caiga del cielo. ahí está el punto clave. El texto es muy enfático en que este despertar no es el requisito para empezar, Sino el resultado. es el resultado de haber practicado los 11 pasos anteriores. No es algo que esperas, es algo que emerge del proceso. El don se recibe, sí, pero como consecuencia de un esfuerzo. De hecho, el texto agrupa ese camino previo en 3 movimientos, ¿cierto? Exacto. Y eso lo hace mucho más manejable que una lista de 11 tareas. No es una lista de quehaceres. Es como una transformación en 3 actos. Me gusta eso, 3 actos. El primer acto son los pasos 1, 2 y 3. En la rendición es admitir la derrota, reconocer que no puedes solo y que necesitas ayuda de un poder superior. Un acto de humildad, digamos. ¿Radical? El segundo acto, del 4 al 9, es la reconstrucción. Es una limpieza profunda, una auditoría moral de tu vida. Sacarlo todo, confesarlo y luego reparar el daño. ¿Y el tercero? El tercer acto son el 10 y el 11, el mantenimiento. Las prácticas diarias para no volver a los viejos patrones. El despertar espiritual es lo que florece al final de todo ese camino. ¿Qué forma tan potente de verlo? Rendición, reconstrucción y mantenimiento. Eso nos lleva a la acción que nace de ahí. La primera es llevar el mensaje y el texto dice que tiene recompensas inimaginables. Y aquí es donde entra una de sus ideas más potentes, la paradoja divina. ¿La paradoja divina? Sí. La idea es que la verdadera recompensa se encuentra cuando das sin esperar absolutamente nada a cambio. Ni dinero, ni prestigio, ni siquiera gratitud. Es la dádiva que no exige nada a cambio. O sea que la recompensa es el acto mismo de dar. Exacto. Y eso te libera de la tiranía de los resultados. No importa lo que la otra persona haga con tu ayuda. ¿Y en la práctica cómo se ve eso? ¿Es solo sentarse a contarle tu historia a alguien? Esa es una forma, claro, y muy importante. Pero el texto lo amplía de una manera fascinante. Menciona que el simple hecho de ir a una reunión ya es trabajo de paso 12. Solo por estar ahí. Sí, porque tu presencia silenciosa puede ser el ancla que otra persona necesita. O hablar en una reunión. Pero luego va algo todavía más fundamental. Espera, leí esa parte. El texto dice que hasta preparar el café es trabajo de paso 12.
Increíble, ¿no? Ese es el pegamento de la comunidad. Es en esa atmósfera de servicio humilde donde, según el texto, muchos escépticos encuentran la fuerza para empezar. Ajá. Hacer el café es llevar el mensaje de aquí estamos para servir, no para ser servidos. Pero el texto es muy realista. No es un camino de rosas. Habla de los aparentes fracasos, cuando alguien a quien ayudas recae. Sí, y también de los aparentes éxitos, que pueden inflar el ego. Claro, y te llevan a querer controlar al recién llegado. Exacto. Y lo fascinante es cómo el texto cataloga estas experiencias. No las ve como errores, sino como dolores de crecimiento. Trampolines hacia cosas mejores. Justo. La implicación es que tropezar es parte del camino. Tanto la frustración como la euforia pueden ser peligrosas. Y la respuesta que proponen no es abandonar, Sino usar esa experiencia para profundizar. para recurrir cada vez más a todos los 12 pasos. Cada dificultad te empuja de vuelta a tu propia práctica. Es increíble que hasta ayudar a otros esté lleno de trampas para el ego. Y eso me hace pensar, si es tan complejo en el entorno seguro de la recuperación, ¿qué pasa cuando intentas llevar estos principios al resto de tu vida? Al trabajo, a la familia. Ahí es donde se juega el partido de verdad. Exactamente. Esa es la segunda mitad del paso. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y aquí el texto lanza una advertencia muy seria sobre algo que llama el paso doble. Sí, suena como una trampa, ¿no? Totalmente. Y lo es. Es la tendencia a practicar solo el primer paso, o sea, admitir el problema, y la parte de ayudar a otros del 12º. Saltándose todo lo del medio. Todo el trabajo de reconstrucción interior. Es como construir una casa con una base sólida y un techo, pero sin paredes. ¡Qué imagen! Te sientes bien porque admitiste el problema y ayudas a otros. Pero cuando llega un problema real, un viento fuerte, toda la estructura se tambalea. La desilusión, dice el texto, es casi inevitable. Es la diferencia entre parecer que estás bien y estarlo de verdad. Entonces, para evitar esa casa sin paredes, ¿cómo se ven estos principios en acción? El texto se enfoca en cambios de actitud en las áreas más conflictivas. La primera es la seguridad emocional. Describe cómo antes las relaciones se basaban en extremos. ¿O dominabas o dependías? Exacto. O dictador o niño. Ambos caminos están condenados al fracaso porque la gente es falible. La nueva actitud es la de dar y tomar, una relación de compañeros. Y la fuente de estabilidad ya no se busca en los demás. Se busca en la dependencia de ese poder superior. Y supongo que eso tiene un impacto directo en el matrimonio, en la pareja. Absolutamente. El texto describe una dinámica disfuncional muy común. Si el marido es el alcohólico, la esposa a menudo se vuelve una especie de madre de un niño enfermo e irresponsable. Toma el control total. Para reconstruir eso, el alcohólico en recuperación debe empezar a comportarse como un marido y no como un niño travieso. Asumir responsabilidades, ser confiable y, sobre todo, tener paciencia. Bien, eso cubre las relaciones. El texto también habla de una transformación en un área que causa muchísima ansiedad: el dinero. Sí, y describe un péndulo muy reconocible. Durante la adicción, derrochador. Luego, en la sobriedad temprana, el miedo te puede volver avaro. Obsesionado con la seguridad. La transformación es dejar de ver el dinero como un amo y empezarlo a verlo como un servidor, una herramienta. Y aquí el texto suelta una frase brutal. ¿Cuál? Liberarnos del temor era más importante que liberarnos de las inquietudes económicas. Wow. El foco cambia de la cuenta bancaria al estado del alma. Es un giro de 180 grados. Y finalmente, el texto aborda un tema enorme: la ambición, la necesidad de poder. Y menciona un veredicto bastante duro de unos psicólogos. Cierto. Cita un estudio que concluía que muchos alcohólicos eran infantiles, hipersensibles emocionalmente y tenían delirios de grandeza. Duro. Sí, el texto admite que aunque al principio les dolió, con el tiempo tuvieron que reconocer que había algo de verdad. Esa necesidad de ser el número uno nacía del miedo. Entonces, ¿cómo se transforma eso? Redefiniendo por completo lo que significa la verdadera ambición. ¿Qué cambio de paradigma? Pasar de querer ser el número uno a simplemente querer ser útil.
Eso debe descolocar por completo cómo una persona mide su propio valor. Totalmente. La verdadera ambición deja de ser la búsqueda de fama o poder para convertirse en, y cito, el profundo deseo de vivir útilmente y de andar humildemente bajo la gracia de Dios. Es pasar de una ambición que toma a una que da. De una que busca inflar el ego a una que busca servir. Después de recorrer todo esto, queda claro que el 12º paso no es el final de la lista. Es, como decíamos, el momento en que te dicen, ahora a navegar. Sí, a llevar ese despertar interno al mundo real. Y transformar cada desafío, en el trabajo, en casa, con el dinero, en una oportunidad para practicar. Exactamente. Y el texto concluye que el tema central de todo esto es la alegría del buen vivir. Y es importante subrayar que no promete una vida sin problemas. No se habla de evitar el dolor o los conflictos, no. Lo que se describe es algo mucho más poderoso. La capacidad de transformar la monotonía, el dolor y hasta la calamidad en lo que llama bienes espirituales. Una reorientación completa. Donde el objetivo no es la ausencia de dificultades, sino el crecimiento a través de ellas. Y el texto termina citando la oración de la serenidad. Serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar, valor para cambiar lo que sí, y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto nos deja con un pensamiento final. El texto parece sugerir que la verdadera sabiduría no es solo reconocer la diferencia, de forma pasiva. Es interesante eso. Parece que la sabiduría real está en encontrar el valor para aplicar activamente estos principios en las cosas que sí podemos cambiar. Nuestras actitudes, nuestras acciones. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si tomamos solo uno de estos principios, el de la paradoja divina. El de dar sin esperar recompensa. Exacto. Y lo sacamos del contexto de la recuperación. ¿En qué aspecto de la vida cotidiana, en el trabajo, en una discusión familiar, con un vecino, la práctica consciente de ese único principio podría generar un cambio profundo e inesperado?